Bueno, vamos a dar un temita que se complementa, digamos, de las propiedades de la materia, sobre todo de los gases, y es muy importante para poder trabajar sobre todo con, digamos, cuando nosotros tenemos un proceso adiabático. Y van a ser los calores específicos de un gas. ¿Por qué digo cuando tenemos un proceso adiabático? A ver, va a ser importante siempre, siempre vamos a poder trabajar con esto, pero para el proceso adiabático nos faltaba un poquitito de algunas fórmulas importantes. Fíjense que cuando hablábamos de un proceso isotérmico decíamos T es constante, P por B iba a ser una constante, hablábamos de que el trabajo era P por B por el logaritmo natural de B final sobre B inicial. Y bueno, de ahí teníamos herramientas para ir calculando diferentes variables. Bueno, ahora vamos a dar algunas más. Por ejemplo, calores específicos de un gas. Fíjense, cuando hablamos de calor específico nos basamos en la fórmula de calor que ya habíamos visto antes. Y de ahí podemos despejar el calor específico. El calor era el calor específico por la masa por delta T. Cuando le entregábamos, le quitábamos calor a una masa determinada, dependía del calor específico y de la variación de la temperatura, la cantidad de calor que yo le daba. Y de la masa, por supuesto, de la sustancia. El calor específico, por lo tanto, es el calor necesario para que a una unidad de masa se le eleve 1 grado la temperatura. 1 grado Kelvin, por ejemplo, ¿sí? 1 Kelvin. Siempre acuérdense, cuando leemos estas constantes, la parte de abajo va a ser la unidad. Por ejemplo, 1 gramo o 1 kilogramo, 1 Kelvin o 1 grado Celsius. Siempre la parte de abajo va a ser la unidad. Por ejemplo, podría ser, supónganse, 100 calorías por gramo grado Celsius. Pues es una barbaridad el valor, no, vamos a dar algo más coherente. 0,5 calorías por gramo grado Celsius. O sea que le tengo que entregar 0,5 calorías para que a 1 gramo de esa sustancia se eleve 1 gramo Celsius. Bueno, calor específico molar es muy semejante, pero en lugar de trabajar con la masa, trabajamos con el número de moles. Y de esta manera podemos hablar de un proceso especial donde una masa de un gas ideal se le eleva la temperatura a volumen constante y se produce, por supuesto, un delta T. Pero fíjense que para eso estoy hablando de un calor específico molar a volumen constante. Aparece una constante nueva. Para eso nosotros tenemos el gas dentro de un recipiente, tenemos un manómetro que nos mide la presión, atornillo el émbolo para que no se mueva y no varíe el volumen y le entrego calor. ¿Qué es lo que va a suceder? Obviamente va a aumentar la presión. Fíjense la flechita del manómetro, cómo aumentó la presión. Si queremos calcular este calor, va a ser el número de moles, teniendo en cuenta este calor específico molar, por el calor específico molar a volumen constante, o sea que ya existe esta diferenciación, por la variación de temperatura que se produjo. ¿Qué pasa si ahora queremos hacer lo mismo, pero a presión constante, no a volumen constante? Va a aparecer un calor específico molar a presión constante. Para que la presión sea constante, voy a dejar libre el émbolo y vamos a ver si no hay variaciones de presión en el manómetro. Entonces le entrego calor, la presión va a ser constante, lo elevo en el manómetro, la flechita sigue exactamente en el mismo lugar, pero también hay una variación de temperatura. Y el calor que se le entregó a presión constante va a ser igual al número de moles por C sub P por la variación de temperatura que se produce. Bueno, esto resulta interesante, pero queremos ver qué relaciones hay entre este C sub P y este C sub B, este calor específico molar a presión constante y a volumen constante. A una masa de un gas ideal de un determinado C sub P se eleva su temperatura a volumen constante, un delta T. A ver, nosotros tenemos nuestra gráfica de presión-volumen y estamos en un estado inicial I. En ese estado inicial tengo un volumen inicial, una presión inicial y una temperatura inicial. Acordémonos que agregamos esta isoterma que nos da también cuál es la temperatura de ese estado inicial. ¿No es cierto? Como les dije, tenemos un volumen inicial, una presión inicial en ese estado. Esas serían las variables de estado. Lo que sería la energía interna, el volumen, la presión, la temperatura. Nosotros queremos ir hacia un estado final, o sea, un proceso en el cual cambiaron las variables de estado.
tenemos una presión final, tenemos una temperatura 2, temperatura final, una energía interna 2, pero el volumen no cambió, el volumen se mantuvo constante. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el émbolo no se mueve, el volumen se mantiene constante, ¿quién va a ser cero? Va a ser cero el trabajo, no hubo movimiento, por lo tanto no hubo trabajo. Entonces nos va a quedar que el calor que se le entregó a volumen constante es N por C sub B por delta T, el trabajo es igual a cero. Entonces la misma masa, un gas ideal, ahora lo voy a llevar por otro proceso. Va a sufrir el mismo delta T, pero a presión constante. O sea, yo parto del mismo punto I, pero mi lugar final va a ser diferente porque quiero moverme a presión constante. Si me muevo a presión constante, la presión final tiene que ser igual a la presión inicial. Es decir, está graficado más o menos, pero no sé, sería este proceso rojo que hemos dibujado acá, donde voy desde I hasta F'. En este caso, la presión se mantiene constante, pero hay trabajo, porque acá tengo área debajo de la curva. El Q sub P, el calor que le entregué a presión constante, es N por C sub P por delta T, número de moles por calor específico molar a presión constante, por la variación de temperatura que se produjo, que es T2 menos T1. Y esa área va a ser el trabajo que es P por delta V, como ya lo habíamos visto antes, para un proceso isobárico. Lo interesante de todo esto es que se demuestra que C sub P menos C sub V es igual a R, la constante de los gases ideales. Y esto es maravilloso, fíjense cómo surge de otro lado, totalmente diferente, esta constante de los gases ideales tan fuerte que tenemos, esa R que utilizábamos tanto en la fórmula de los gases ideales. Entonces ahora sí podemos ver en una tabla, ya sabemos que cualquier gas bajo determinadas condiciones se pueden comportar como ideales y podemos aplicar las fórmulas. En un gas monoatómico como el helio, el argón, fíjense, C sub P menos C sub V me da aproximadamente 2, que es el valor de la constante en calorías mol sobre mol Kelvin. Y me aparece otra constante que se llama coeficiente de Poisson, es la división, el cociente entre C sub P y C sub V. Y para los monoatómicos me da aproximadamente 1,6, 1,7. Si tenemos gases diatómicos como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el monóxido de carbono, su valor es más o menos 1,4 la constante de Poisson. El R sigue valiendo aproximadamente lo mismo, 2. Y para los poliatómicos, estamos hablando de gases reales, y fíjense cómo se parece tanto esta R, no nos da 2 exactamente, pero nos da muy, muy similar. Y para estos gases poliatómicos, R también nos da aproximadamente 2, pero ya el coeficiente de Poisson tiene algunas variaciones. Da cerca de 1,3, pero tiene algunas variaciones que para los monoatómicos o los diatómicos. ¿Por qué es importante esto? Primero vamos a ver el cálculo de la variación de la energía interna de un gas ideal entre dos estados. A ver, el delta U. Ese delta U que era el calor menos el trabajo. Pero no siempre podíamos conocer el trabajo o no siempre podíamos conocer el calor. Acá me está proponiendo directamente una fórmula que me sirva para cualquier variación de energía interna en cualquier proceso. A ver, vamos a ver de qué se trata. Yo estoy en un estado 1. Por supuesto, como siempre, con una presión 1, un volumen 1, una temperatura 1 y una energía interna 1. Y pretendo llegar a un estado 2, donde las variables de estado van a corresponder a ese estado. O sea, quiero hacer este camino que tengo acá, de 1 a 2. Acordémonos que las variables de estado no dependen del camino, depende del punto 1 y del punto 2, sin importarme qué camino haga. Entonces vamos a trazar las isotermas, estas tan importantes, que era mi tercer eje que hablábamos, así como tengo la presión y el volumen, tengo las isotermas, y me da la temperatura en 1 y la temperatura en 2. Yo quiero ir de 1 a 2, pero lo voy a hacer de una manera especial. Voy a buscar un punto 3 en el cual, yendo desde 1, no varíe el volumen y llegue hasta el punto 3. Fíjense. Yo me fui desde 1 hacia 3 a volumen constante, en un proceso isocórico.
En este proceso isocórico, ustedes ya saben que el trabajo va a ser igual a 0, ya tenemos que el calor va a ser igual a N por C sub V por delta T. Pero después me voy de 3 a 2 por un proceso isotérmico, donde la temperatura no varía. Es lo mismo ir de 1 a 2 que irme de 1 a 3 y de 3 a 2, porque en los dos casos llegué de 1 a 2. Y como dijimos, las variables de estado dependen solamente del 1 y del 2, no de lo que hice entre medio. Por lo tanto, la variación de energía interna de 1 a 3 es U3 menos U1, N por C sub V por T2 menos T1. Como dijimos recién, proceso isocórico. Pero la variación de energía interna de 3 a 2 es igual a 0 porque no hay variación de temperatura. Entonces me está quedando que para cualquier proceso que yo quiera hacer entre 1 y 2, la variación de energía interna va a ser el número de moles por el calor específico molar a volumen constante por T2 menos T1. Esta es una fórmula general que podemos usar siempre. Esto está buenísimo. Nos da realmente una ecuación sumamente importante. Después tenemos procesos adiabáticos. A ver, volvamos a nuestras gráficas. Nuestras gráficas en el eje X el volumen, en el eje Y la presión, y las isotermas que son las líneas punteadas. Esas isotermas que eran nuestro tercer eje. A medida que estoy más cerca del origen de P y B, las temperaturas son más bajas y a medida que me voy alejando, las temperaturas son más altas. Y estas líneas rojas que tienen mayor pendiente que la isoterma son adiabáticas. Es decir, que no hay ni ingreso ni egreso de calor, se produce en un termo, en un lugar que está aislado del entorno. No voy a hacer la demostración, simplemente les voy a poner las ecuaciones que se utilizan. Fíjense, P por V a la gamma es igual a una constante. ¿Quién es esta gamma? La ecuación de Poisson. De que depende de que el gas sea monoatómico, diatómico o poliatómico. O sea que P1 por V1 a la gamma es igual a P2 por V2 a la gamma. Si el gas fuera monoatómico, esta gamma sería 1,4. O sea, P1 por V1 a la 1,4 me da P2 por V2 a la 1,4. Solamente el volumen está elevado a la 1,4. Y también hay una relación entre la temperatura y el volumen, que es T por V a la gamma menos 1 es igual a una constante. Es decir, T1 por V1, fíjense, gamma menos 1 en 1 monoatómico, esto nos daría 0,4. Elevado a la 0,4 es igual a T2 por V2 a la 0,4. Si fuera diatómico sería 0,6.